El señor Recep Tayyip Erdogan, dije en el segmento anterior, es uno de los políticos contemporáneos más astutos, más hábiles. Y lo contrario a Erdogan, según mi humilde criterio, es el actual canciller de Alemania, el señor Olaf Scholz. Porque en esta gestión de Olaf Scholz, Alemania perdió el cetro y la corona. Alemania, de un tiempo a esta parte, venía ejerciendo el liderazgo de la Unión Europea como la mayor potencia económica de todo el bloque comunitario. El rumbo de la Unión Europea lo definían fundamentalmente Alemania y Francia. Esa es una realidad que nadie en absoluto ignora. Yo he dicho que la Unión Europea se alemanizó después de la crisis del año 2008. Pero bueno, algo que le permitía a Alemania un gran margen de maniobra era la relación con Rusia. Pudiera eso parecer como una especie de disparate, contrasentido. Sin embargo, es así. ¿Por qué? Bueno, porque Alemania consiguió, mediante las negociaciones, lo que nunca pudo lograr, como dice un amigo mío, por la vía militar. Porque la invasión de la Unión Soviética por parte del ejército hitleriano, lo que perseguía era apropiarse de los recursos naturales que tenían los soviéticos en abundancia, sobre todo gas y petróleo. Y bueno, Alemania hizo acuerdos importantes y se garantizó un suministro estable y a precios muy favorables de recursos energéticos. Construyó un ramal de gasoductos, tenía garantizado los recursos energéticos. Eso ayudaba la competitividad de Alemania y era un factor que también aseguraba la posibilidad de la expansión de la economía de ese país, con dificultades para competir en otros escenarios, como el caso, por ejemplo, de América Latina. En América Latina, ¿cuáles productos ustedes ven en los supermercados? Son muy contados. Bueno, está en el caso de los automóviles, muy preciados de Alemania, pero su presencia en el mercado latinoamericano es muy limitada. Y entonces el espacio para crecer era el mercado ruso y el inmenso mercado de los países asiáticos, sobre todo China. Y Alemania, bueno, pues tenía la independencia suficiente de Estados Unidos, de otros aliados importantes, para manejarse en función de intereses nacionales que generaban mucha inquietud en Estados Unidos. Yo digo que las relaciones con Rusia le garantizaban margen de maniobra porque recuerden que Alemania no es una gran potencia militar. En Europa, en el seno de la Unión Europea, la potencia nuclear, la gran potencia militar es Francia. Bueno, Gran Bretaña, pero que Gran Bretaña terminó haciendo tienda aparte. Pero Estados Unidos nunca se retiró ni de Europa, ni se retiró tampoco de Alemania. Siempre ha tenido presencia militar ahí, con sus bases militares. Los soviéticos se retiraron, disolvieron la OTAN, el Pacto de Varsovia, y le entregaron a Alemania la parte que tenían bajo su control. Y en esas circunstancias, bueno, los alemanes dijeron, si esta gente se retiran, disuelven su pacto militar,
cambian de sistema, nos facilitan la reunificación. Entonces, ¿por qué declararlos enemigos? Si ellos voluntariamente se han retirado de aquí, no tienen necesidad de volvernos a ocupar, siempre y cuando nosotros mantengamos unas relaciones de respeto. Bueno, los alemanes se agenciaron eso. Pero la guerra en Ucrania le dio a Estados Unidos la oportunidad de cambiar todo el panorama en Europa. Y esa Alemania que negoció con Putin el acuerdo de Minsk para ponerle fin a la guerra en Ucrania, en un momento en el que Ucrania podía perderlo todo, porque era un momento de empuje de las fuerzas prorrusas que tenían el apoyo militar de Rusia. Recuerden ustedes algunos avances importantes en el plano militar que marcaron el inicio de una gran ofensiva por parte de esos grupos armados que se rebelaron por el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, que fue un presidente prorruso, escogido en unas elecciones legítimas. Bueno, pues ese acuerdo fue impulsado por Alemania conjuntamente con Francia, aún en contra de la posición de Estados Unidos. Ahí se impuso Alemania. ¿Por qué? Porque precisamente Alemania entendía, primero, que no convenía que Rusia terminara asumiendo el control total de Ucrania, y por el otro lado, una forma también de preservar las relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. Y no fue un acuerdo en el contexto de la realidad ucraniana de entonces, no fue un acuerdo malo, porque eso le hubiera permitido a Ucrania, o lo que se contemplaba en lo que se pactó en Minsk, era que Ucrania preservaba la soberanía sobre todo su territorio, a excepción de Crimea. Crimea estaba en manos de Rusia. Eso siempre estuvo en manos de Rusia, porque ahí operaba la flota del Mar Negro, pero Rusia pagaba por su presencia ahí. Y Alemania se dio cuenta de que no era realista, como ha dicho posteriormente Barack Obama, pretender desalojar a los rusos de ese territorio, porque ahí la población es mayoritariamente de origen ruso. Pero Merkel supo entender los intereses de Alemania. Bueno, pues Alemania dio un paso que fue la de, conjuntamente con todo el bloque occidental, de despegarse de Rusia y prescindir de las materias primas rusas. Y eso trajo como consecuencia que lo que se creó fue una dependencia de los recursos energéticos de Estados Unidos. Entonces usted tiene una dependencia en materia de seguridad de Estados Unidos, y ahora tiene también una dependencia de los recursos energéticos estadounidenses. Eso significa que usted simple y llanamente queda en una situación de dependencia tal que pues deja de ser un jugador geopolítico importante. Tiene que ceñirse a los intereses, a los dictados de Estados Unidos. Y Alemania, que era
la cabeza de la Unión Europea, quien ejercía el liderazgo dentro de la Unión Europea, perdió esa condición. Pero además de eso, su economía perdió competitividad. Lo que quiere decir que Estados Unidos ahí resolvió varios problemas al mismo tiempo. Porque recuerden ustedes aquellas discusiones, aquellas diferencias que había entre Estados Unidos por las reglas comerciales. Estados Unidos ahora se da el lujo de concederle, de otorgarle subsidio a su industria. Y se le ha importado la posición europea, sobre todo de Alemania y Francia. En el caso de esos subsidios que se han ofrecido para el desarrollo de la producción de automóviles eléctricos, baterías y estas cosas. Ahora, si ustedes creen que yo me estoy inventando, para Estados Unidos esa es una gran victoria política. Y si ustedes creen que yo me lo estoy inventando, escuchen bien lo que dice el señor Henry Kissinger en su libro Diplomacia. Esa obra que yo he citado tantas veces, y lo he hecho por mi convicción de que ahí están las reglas fundamentales que siguió Estados Unidos en ese periodo post-Guerra Fría, hasta la retirada de Afganistán. Porque quien más contribuyó al diseño de esa política post-Guerra Fría fue Henry Kissinger. Pues oigan lo que dice el señor Henry Kissinger en su libro Diplomacia, una obra cuya primera edición vio la luz en el año 1996. Él dice lo siguiente, presten atención. Si la OTAN necesita adaptarse a la caída de la potencia soviética, la Unión Europea se enfrenta a la nueva realidad de una Alemania reunificada que amenaza al pacto tácito que había estado en el meollo mismo de la integración europea, es decir, la aceptación por parte de la República Federal del liderazgo político francés en la comunidad europea a cambio de llevar la voz cantante en cuestiones económicas. De este modo, la República Federal, se está refiriendo a Alemania, República Federal Alemana, se vio atada al oeste a través del liderazgo norteamericano en cuestiones estratégicas dentro de la OTAN y por el liderazgo francés en cuestiones políticas dentro de la Unión Europea. En los años venideros, todas las relaciones atlánticas tradicionales se modificarán. Europa ya no sentirá la misma necesidad de protección norteamericana e intentará con mucho mayor dinamismo favorecer su interés económico. Los Estados Unidos no querrán sacrificar tanto en aras de la seguridad europea y se verán tentados por el aislamiento en sus diferentes vertientes y a su debido tiempo Alemania insistirá en la influencia política a la que le da derecho su poderío militar y económico, y ya no dependerá tanto emocionalmente del apoyo militar norteamericano y del apoyo político francés. ¿Qué es lo que le está diciendo Henry Kissinger a su propio país, a los estrategas de su nación, en el 96, cuando él decía que estaban perdiendo de vista Clinton, los que le sucedieron, estaban perdiendo de vista que todavía el ordenamiento mundial del siglo XXI estaba pendiente de construcción
a pesar del desplome de la Unión Soviética. Y él llamaba la atención sobre el caso Alemania. La Alemania unificada iba a ganar poder, iba a ganar influencia y se iba a ver tentada cada vez más a priorizar sus intereses nacionales, obviando los intereses de otros aliados. Era una manera de decirle, ojo, ten cuidado con eso. Y de hecho, por eso es que yo cito a Kissinger, eso lo está diciendo él en el 96. Y de hecho, el tiempo le dio la razón. ¿Por qué? Bueno, porque Alemania, su liderazgo en Europa era creciente, entendió que le convenía estratégicamente una relación estrecha con Rusia, pactó el suministro de materias primas, hubo inversiones importantes alemanas en Rusia, un intercambio intenso, buenas relaciones en el orden político, y con China las relaciones eran crecientes. Y todo eso mortificaba a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque decían, esa dependencia de Alemania de los recursos energéticos rusos, eso es peligroso, y querían terminar con eso. Y siempre criticaron a Alemania por el Nord Stream 2. Y con respecto a China, el acercamiento tan intenso, porque recuerden que Europa se convirtió, o China se convirtió en el principal socio de Europa. El principal socio comercial de Europa terminó siendo China. Y eso era de mucha preocupación, porque por un lado depende de los recursos energéticos de Rusia y por el otro lado de los intercambios económicos con China. Y ese es el espacio que concibió Alemania para su expansión. Y esos intercambios crecientes podían crear una opción dentro del continente euroasiático distinta a lo que ha representado siempre Estados Unidos. Alemania prácticamente estaba entrando en el proyecto chino de la ruta de la seda. Y los puertos alemanes todavía hoy son centros de distribución de la mercancía china. Y hay un tren chino que recorre una larga distancia y que termina en Europa y descarga parte de su mercancía, una buena parte de su mercancía, en puertos alemanes, que Alemania le llegó a vender una de las terminales del principal puerto del país, que es el puerto de Hamburgo. Una parte le cedió una parte de una terminal. Ahora, recientemente, no hace mucho. Y todo eso era de la preocupación del gobierno de Estados Unidos. Porque indiscutiblemente, pues todo aquello era con una OTAN que, según Macron, ya padecía de muerte cerebral. Imagínese usted. Y entonces todo esto, pues la coyuntura que facilitó, que le puso la cosa cómoda a Estados Unidos, ha servido para producir un giro enorme, grandísimo. Ya Alemania no es líder de la Unión Europea. Hoy Estados Unidos es quien traza las pautas y hay unos estados ahí como Polonia, las repúblicas bálticas, que tienen una influencia creciente. Y todo eso ha ocurrido
en la gestión de Olaf Scholz, y él como que no se ha dado cuenta de eso. Y desde luego que ha sido, entiendo yo, partiendo de lo que serían los intereses alemanes, un tremendo retroceso, porque eso pudo haberse manejado de manera distinta. No estoy diciendo que necesariamente había que contemporizar con el señor Vladimir Putin, pero eso pudo tener un manejo totalmente distinto y más acorde con los intereses alemanes. Y un poco me recuerda la iniciativa, la forma en que inteligentemente actuó Angela Merkel, que ha querido un poco distanciarse de ese pasado, porque entiende que ya las cosas han cambiado de una manera tal que es conveniente para su imagen darle una interpretación distinta a lo que fue la esencia de su actuación en aquel entonces, cuando la situación, las relaciones entre Rusia, Ucrania y el bloque occidental eran más llevaderas. Pero bueno, eso ha ocurrido, y yo creo que el señor Olaf Scholz contribuyó a ese gran fracaso de Alemania, a todos esos revés, y eso que todavía para Alemania no ha llegado lo peor. Porque en el marco de esa situación que se está viviendo hoy en día, de esta escalada, lo más probable es que las reacciones rusas perjudiquen enormemente a Alemania. De eso voy a hablar más adelante. Permítanme una pausa.